Presentamos Libre Encuentro. Libre Encuentro, un programa destinado al análisis, discusión y propuesta de soluciones a la problemática nacional. Con nosotros, Libre Encuentro. Llegando a finales de siglo, Guatemala, una pequeña nación de Latinoamérica, conocida principalmente en el mundo por su violencia, su explotación, su corrupción y su impunidad, tuvo un brusco cambio en la oscura trayectoria que llevaba y logramos abrir una nueva oportunidad de rescate, de reivindicación y de inicio de una nueva era. Tan grande es la oportunidad como lo son los riesgos y lo poderoso de oscuros personajes que quieren seguir en el pasado, viviendo y abusando de un pueblo cansado de esperar. Lo más importante de ese brusco cambio fue que el pueblo descubrió por primera vez su poder real de dirigir su futuro y forjar su destino. Si esto no se olvida, Guatemala tiene posibilidad real de cambio. Si dejamos a los malos con su inmensa capacidad de manipulación y destrucción, podemos estar seguros de que perderemos una batalla crucial y pondremos en verdadero peligro el futuro de nuestro país y de nuestros hijos. La justicia en esta tierra de nadie ha sido propiedad de los poderosos y de los monarcas de turno que han sumido a Guatemala en una profunda impunidad que ha provocado angustia, desencanto en nuestra democracia, temor y miedo en la mayoría de guatemaltecos. Esta noche, después de nuestro reportaje, discutiremos con personalidades de la vida política nacional la peligrosa y comprometedora situación del organismo judicial, su depuración, la realidad actual de la justicia en Guatemala y, por supuesto, cuál es la interpretación de lo que el pueblo clama. El clamor popular exige que los tres organismos del Estado sean depurados, y en el caso del organismo judicial, las demandas por saneamiento incluyen desde el presidente y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta los jueces y oficiales. Un artículo del abogado y periodista Luis Morales Chúa ha advertido que hay una animosidad casi general contra el presidente de la Corte, y el mismo Rodil ha declarado que están en su contra los abogados y los empresarios. El 10 de junio pasado, el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial denunció que la politización de ese poder del Estado obstaculiza la administración de justicia en el área rural. Y al día siguiente, la CGTG solicitó públicamente la renuncia de Rodil y los magistrados electos por la trinca infernal como parte de la depuración. En similares términos se han manifestado la Asociación de Estudiantes de Derecho, que además pide que Rodil sea procesado por haber violado la ley al reconocer como presidente a Gustavo Espina y que se investigue a los jueces de paz. Antes del serranazo, el diputado Juan Francisco Reyes López acusó a Rodil de manipular apoyos presupuestarios y repartir regalos y halagos para construir un imperio propio. Jueces y empleados del organismo judicial han manifestado su desconfianza ante los ofrecimientos de vivienda y transporte hechos por Rodil a mediados del mes pasado. Durante los días del serranazo, la prensa reportó el hallazgo de armamento en su casa, y hace unos días fueron publicadas facturas por la compra de armas por valor de 268,000 quetzales a nombre del organismo judicial. El hombre que en febrero de 1992 prometió una guerra sin cuartel con los narcotraficantes, habría intentado negociar cierta información importante sobre el tráfico de cocaína a cambio de reconocer en el poder a Gustavo Espina, según un reportaje de Prensa Libre. Ese mismo documento, publicado el 23 de junio, expone en detalle una serie de escandalillos financieros atribuidos al organismo judicial y que involucran a amigos y parientes del presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En su defensa, Rodil ha publicado elogiosas cartas de congresistas estadounidenses, lo que el sindicalista Miguel Ángel Alvisures ha calificado de propaganda para sí mismo. En ese ambiente, el licenciado Rodil se enfrenta no solo a las demandas de saneamiento del organismo judicial y despolitización de la Corte Suprema de Justicia, sino a señalamientos en su contra, como el de su supuesta participación en los tribunales de fuero especial en 1982. Por lo pronto, el licenciado Rodil ha ofrecido abrir las puertas de ese organismo para que se investiguen sus actuaciones y ha invitado a la conformación de una comisión para el efecto. 3 decanos de facultades de Derecho de las universidades guatemaltecas han coincidido en que la instauración real de la justicia en Guatemala dependen de la depuración del organismo judicial. Ahora, ¿podrá Rodil sobrevivir a la investigación y al clamor popular en su contra? Buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Esta noche están con nosotros el licenciado Juan José Rodil Peralta, presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, el señor Carlos Álvarez, secretario general de la CTC, Central de Trabajadores del Campo, miembro de la CENUT, y el licenciado Juan Francisco Reyes López, diputado por el FRG y miembro de la Instancia Nacional de Consenso. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Esta noche tenemos como tema de discusión un problema muy delicado para Guatemala y los guatemaltecos: la posibilidad de tener algún día justicia, el fin de la impunidad, el fin de los negocios políticos a costa del pueblo. Según muchos, esto se podría lograr con la depuración del organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. Por estar acá, esta noche el presidente de estas instituciones, quisiéramos aclarar que esta discusión no pretendemos que sea personal y creemos que debe ser institucional. Y así como aquí hay funcionarios públicos que se deben al pueblo y es a él a quien responden, así deben tener la entereza de actuar acorde a esta realidad. Hay que recordar que son el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia las que están siendo juzgadas, por decirlo así, cívicamente por el pueblo, por lo que no es momento de hipersensibilidades, sino de afrontar una realidad que para muchos es evidente y que será el tema de discusión acá esta noche. Quiero anticiparles que por tener tiempo límite en este foro, tendremos que ser, como moderadores, muy ecuánimes en el uso del tiempo por parte de ustedes, y por eso quiero pedirles que sean lo más concretos en sus respuestas y sus planteamientos. Con estas aclaraciones y tratando de empezar con la discusión, tal vez haciendo un poco de historia reciente, licenciado Rodil, como usted recuerda, Serrano Elías, al declarar la disolución de los poderes judicial y legislativo el pasado 25 de mayo, argumentó que la corrupción escandalosa, palabras de él, presente en los mismos organismos, había sido el detonante para que él adoptara esta decisión. Sin embargo, en un intento de corregir esa mala práctica, el expresidente acabó con su carrera política, entre otras cosas. Serrano acusó a jueces de dejar en libertad a delincuentes peligrosos a cambio de dinero, además de que usted lo estaba chantajeando al pedir elevadas cantidades de dinero, supuestamente para mejorar la infraestructura judicial, y según dicen él, omitió algunos otros pecados cometidos, palabras de él. Incluso quiso publicar cosas muy comprometedoras en su contra, que fueron paradas en el momento de la crisis por lo vulgares que eran, podríamos decirle. ¿Qué opinión le merece a usted este hecho? Bien, yo quisiera solamente empezar diciendo que normalmente la introducción que usted hace de su programa la hace, por lo menos en este caso, sin que yo la conozca, y por lo tanto no puedo hacerme responsable ni por acción ni por omisión de aspectos que usted ha comentado al iniciar este programa que yo desconozco porque fue grabado sin estar yo presente. Ahora bien, yo no creo que el señor Serrano Elías tenga la catadura moral para hacer ese tipo de señalamientos, porque primero, nosotros somos una Corte Suprema de Justicia que fue designada por el Congreso de la República en contra de la voluntad del gobernante. Es la primera Corte Suprema de Justicia que fue designada en contra de la voluntad del gobernante, porque usted recordará que el partido oficial MAS propugnaba la candidatura del respetable licenciado José Fernando Quesada Toruño.
nosotros llegamos a la Corte Suprema de Justicia señalando claramente la necesidad de depurar y de reestructurar ese organismo del Estado. Y cuando el presidente o el expresidente Serrano habla de haber sido chantajeado, el chantaje no es ni más ni menos que haberle señalado que si el Congreso de la República decretó un Código Procesal Penal nuevo que requiere toda una serie de infraestructuras para poder ser modificado, era necesario que se adjudicaran fondos específicos para el mismo, porque tenemos que crear 100 nuevos juzgados de ejecución, tenemos que formar fiscales, defensores, abogados, tenemos que realizar equipamiento, formación y toda una obra de infraestructura que está valorada para este año en un mínimo de 48 millones de quetzales que no tenemos, que no nos fueron asignados y que por lo tanto yo solicitaba al gobernante nos fuesen adjudicados por el Ejecutivo o por el Legislativo. Propuse inclusive la creación de la Comisión para el Control y la Fiscalización de la Reforma del Sistema de Justicia el 16 de mayo en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia en un homenaje que hicimos a Rigoberta Menchú para que la integraran representantes del sector privado, sindical, político, religioso, sector ciudadano en general e inclusive los países amigos que están dispuestos a ayudarnos como Estados Unidos, España, México, Argentina, y que fuera esta comisión la que fiscalizara los fondos, la que invirtiera los fondos y la que los manejara. Básicamente esa fue la única petición específica que yo hice al presidente porque éste se negaba a que recurriéramos al Congreso a hacer este planteamiento y proponía que fuese él, el Ejecutivo, el que diera los fondos. Lógicamente, cuando él me insistió que él decidiría cuáles programas se aceptarían y cuáles no, yo efectivamente reaccioné diciéndole que yo no era un ministro de Estado, que era presidente del organismo judicial y que por lo tanto no tenía por qué someterle a él el desarrollo de los planes y programas, sino en última instancia a esta Comisión Nacional Fiscalizadora que yo he estado proponiendo desde principios de año, pero que lamentablemente, como en algunos otros casos que voy a comentar, pues no se nos ha hecho eco para que pueda ser integrada. Tal vez sería interesante escuchar la opinión del licenciado Reyes, porque pues la historia, o al menos como la ven algunos, diríamos un número bastante grande, sí aprecian su llegada al organismo judicial de una forma un poco diferente. Y pues obviamente se ha hablado tanto de la famosa trinca infernal y que fue una negociación politiquera, incluso como lo decía Rigoberto Dueñas, otro dirigente sindical, hace una semana en este mismo foro, la que lo llevó a esa posición. Por eso sería interesante escuchar, tal vez un poco antes de entrar en un plan de gobierno desde la Corte Suprema o del problema del dinero, escuchar un poco la historia, cómo fue la llegada del licenciado Rodil a la Corte Suprema de Justicia y en qué momento Serrano estuvo o no de acuerdo, licenciado Reyes. Bueno, yo sí tengo que reconocer de que fue Democracia Cristiana y UCN quienes apoyaron a Juan José Rodil y a todas las personas que llegaron a la Corte. Efectivamente, él fue electo por 62 votos, si no mal recuerdo, cuando todavía no había renunciado a su posición de diputado, cosa que me llamó la atención. Y también escuché al presidente Serrano manifestar su desacuerdo en que Juan José Rodil llegara a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. En una reunión a la que invitó el presidente Serrano a la bancada del PAN, a la bancada del FRG, a otros diputados independientes y a algunos diputados del MAS, manifestó que él consideraba que iba a ser tremendamente lesivo para la institución de la Corte Judicial que Juan José y el grupo que lo acompañaba efectivamente llegaran a la Corte. Es más, mencionó algo ante esos 20 y tantos diputados. Dijo que Juan José le había manifestado que él estaba dispuesto a invertir 5 millones de quetzales y a remover a cualquier persona que le obstaculizara su llegada. No son mis palabras, son las palabras que escuché y que escucharon 20 y tantos diputados. Así que efectivamente Juan José tiene razón en el sentido de decir de que Jorge Serrano no quería que él llegara como se llama a la Corte. Lamentablemente yo sí coincido en una cosa, y es que con la llegada de Juan José y el resto de los magistrados actuales, la Corte se politizó. ¿Y por qué se politizó? Porque la carrera de Juan José ha sido política, desde el primer año de la universidad donde lo conocí hasta el día en que fue electo, porque él era un representante electo a través de un partido cuando se le eligió para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto al comentario que él decía de su planteamiento de que su pretensión era llegar a depurar el organismo judicial, eso fue lo que dijo hace unos momentos, a mí sí me llama sumamente la atención,
porque yo creo que una cosa es mejorar un organismo en su actividad y otra cosa es depurar. Uno depura lo que tiene malo, pero uno mejora el procedimiento de otorgar la justicia dentro de los plazos que corresponden. Y yo sí creo sinceramente de que hay una gran diferencia entre cómo se manejó la Corte por el doctor Edmundo Vázquez Martínez y cómo la ha tratado de manejar cuando está en Guatemala Juan José. Y en cuanto a su requerimiento de mayores recursos, yo le recordaría dos cosas. Primero, en el año 92, el presupuesto del organismo judicial eran 57 millones. En el año 93 se le asignó 101 millones. Eso quiere decir que se le asignó el doble. Eso es sin contar con la ampliación presupuestal de 100 millones que se le dio, de los cuales, según he escuchado por la prensa, él ha recibido buena parte. Pero si nos vamos hacia atrás, miramos de que en el año 86 el presupuesto era de 19 millones. Es decir, la Corte en la asignación constitucional que ha recibido ha duplicado, ha triplicado los recursos prácticamente de un año para otro. Y a eso hay que agregarle los fondos privativos. No nos olvidemos de que el organismo judicial, a través de una serie de ingresos, recibe aproximadamente unos 30 millones. Tal vez sería interesante hacer un hacer pequeño por acá porque y se me darle... está aludiendo. Primero, en lo que el señor Jorge Serrano pueda haber dicho en su época no me extraña, porque usted recordará, diputado Reyes, que durante la campaña anterior yo fui el que tuvo el encargo de señalar precisamente que el señor Serrano tenía 52 juicios por estafa que estaban incoados en los tribunales, y es lógico que él tuviera enemistad. Incluso usted y yo nunca hemos estado sentados en la misma banca desde la época de la universidad, ni realmente nunca hemos sido amigos. Puede ser que sea por enemistad o por alguna otra causa que usted la haya cargado en contra mía. Sin embargo, me agradan sus comentarios porque me dan oportunidad de puntualizar. En cuanto a politizó, me gustaría que le pusiéramos nombre y apellido, casos concretos, situaciones específicas en donde se ha politizado. Porque una cosa es que yo sea político, otra cosa es que yo sea abogado y otra cosa es que yo al llegar a la Corte Suprema de Justicia me haya desvestido de esas situaciones. Cualquier abogado de éxito que hubiera llegado a la Corte Suprema de Justicia tendría que haber abandonado sus intereses individuales y particulares de su bufete para los efectos de poder desarrollar su trabajo. Ahora, en cuanto a los dineros, no es cierto, es falso que el presupuesto del año 92 fuera de 57 millones. Eso fue lo que asignó el gobierno de la República a través del Congreso. Pero la Corte Suprema de Justicia anterior utilizó todos los fondos privativos que quedaban pendientes, que eran 30 millones, y los sumó a ese presupuesto porque ya de por sí era deficitario. Y por lo tanto eran 99 millones de quetzales. Esos 99 millones de quetzales alcanzan estrictamente para pagar la planilla, porque durante los 16 meses que nosotros tenemos de dirigir el organismo judicial, hemos hecho un aumento del 35% a todos los trabajadores y el día de hoy se está terminando de negociar otro nuevo aumento que será de aproximadamente 20%, lo que significa que habremos mejorado los salarios judiciales en un 55%, lo que le cuesta en adición al organismo judicial la cantidad de 42 millones de quetzales extras al año. En cuanto a los 100 millones extraordinarios que usted dice recibió de una parte, no es así. De los 100 millones de quetzales que me otorgó el Congreso de la República, 50 nunca han sido entregados al organismo judicial. Los otros 50, 20 los utilicé para aumentos de sueldos y los otros 30 están guardados en la caja de los bancos para que a los 95 millones de quetzales que nos dieron este año se sumen esos 30, porque con el aumento que vamos a conceder el día de mañana, solamente para pagar salarios tendremos que tener 123 millones de quetzales, lo que supera en mucho lo que tenemos asignado para los efectos del presupuesto de este año. Estoy de acuerdo con usted que se depura lo que está malo, y lo que yo encontré estaba muy malo. Usted es abogado. Y los tribunales de justicia hace muchísimos años tienen gravísimos problemas de corrupción y gravísimos problemas de impunidad. Yo lo he señalado sistemáticamente en mis discursos, pero la corrupción y la impunidad no se combaten simple y sencillamente con buena voluntad. La corrupción y la impunidad se combaten... Es una aclaración. Pero una aclaración que lleva 4 minutos, señor moderador. Bueno, me callo en este momento si usted me permite aclarar, porque usted me aludió.
La verdad es que yo tengo planes y programas concretos para combatir la impunidad y para hacer la depuración. Y si ustedes me dan la permisibilidad posteriormente, voy a explicarlos uno a uno y vamos a establecer si son buenos o si son malos. Yo, señores, si me permiten un momento, yo quería dejar que más o menos fijaran sus posiciones y dar la libertad de que nuestros invitados esta noche más o menos fueran empujando el tema en alguna dirección. Sin embargo, tal vez sería interesante, ya que el tema de esta noche es el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia y la realidad de justicia en Guatemala, yo quisiera traer tal vez el tema más importante que está en juego en nuestro país en este momento. Y para eso voy a hacer un brevísimo planteamiento y luego una pregunta concreta al licenciado Rodil, pidiéndole que después sea muy breve en su respuesta para darle chance a nuestro otro invitado, el señor Carlos Álvarez, a que pueda exponer su posición desde la perspectiva y la visión de su sector. Las denuncias de tráfico de influencias, de uso de poder judicial para emprender revanchismos políticos han sido constantes. La imagen de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial han venido decayendo, y eso creo que es bastante obvio. Y de nuevo, la incredulidad se apodera de la población, dado que miran que no hay esperanza de justicia real, a pesar de usted llevar 1 año y medio más o menos en esa posición. Hay muchos cuestionamientos sobre los recursos, el aparato de seguridad, hasta se han atrevido a cuestionarle en la prensa su Estado Mayor femenino, lo cual nadie critica, solo les molesta de que sea pagado por el pueblo, etc. Hay, dadas esas circunstancias de imagen, de expectativas frustradas, su renuncia es pedida por amplios sectores de la sociedad guatemalteca. Y para refrescar un poco su memoria, solo le menciono algunos. Hay cerca de 20 organizaciones sindicales encabezadas por la Central General de Trabajadores de Guatemala, está el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial mismo, está la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de San Carlos, autoridades académicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Landívar, el Colegio de Abogados, licenciado Reynoso Gil, el Consejo para la Defensa de la Constitución, presidida por el licenciado Palomo, la prensa en general. Hay, entiendo yo, al menos los que pude ver recientemente, cerca de 57, entre artículos editoriales, imagen o posición que lleva algunos sectores la prensa sobre su renuncia, la Asociación de Amigos del País, la Instancia Nacional de Consenso, muchos documentos cívicos, el Premio Nobel de la Paz, por supuesto, Mirna Mac, la Instancia Nacional de Consenso, que ya la dijimos. O sea, yo le preguntaría, ¿quién está a favor suyo? Y luego, si a usted no le molesta, no le preocupa esa situación que se está dando en la sociedad guatemalteca. Mire, esa situación en ciertos aspectos es producto, en el caso mío, de una campaña negra. Usted acaba de señalar mi excesivo cuerpo de seguridad, pero yo tengo 4 guardaespaldas. Sin embargo, usted, por ejemplo, tiene más de 40 guardaespaldas y no voy a criticar porque los tiene. Y su ¿Sabe casa que hay una es diferencia? un Y solo para ir aclarando punto por punto. Si yo tuviera 40, lo cual es falso, eso los pago yo. En el caso de los que usted tenga 4, que la prensa ha criticado que son bastante más que eso, porque lo han visto, los paga el pueblo. Y esa es una gran diferencia. Podemos hacer un inventario, es muy sencillo. Yo no soy un hombre de los recursos económicos de usted ni del licenciado Reyes, sencillamente soy un profesional que tiene recursos limitados. Pero voy a contestar su pregunta. Básicamente, yo propuse. Tal vez, licenciado Rodríguez, básicamente yo lo que propuse fue una comisión nacional. Una aclaración nada más, porque creo que es muy importante. Si me permite contestar. ¿Sabe por qué? Yo quiero poner nada más un precedente. Usted es un funcionario público, se debe al pueblo, responde ante el pueblo. Señor Carlos Álvarez y yo, en todo caso, respondemos a nuestras conciencias. Y el caso suyo es muy diferente. Usted claro, y por esa razón precisamente igual propuse... licenciado Reyes como diputado al Congreso, por eso yo le pediría que mantengamos esa línea porque creo que es más productiva. Precisamente por eso propuse una Comisión Nacional de Investigación y Conocimiento de todos nuestros actos financieros, administrativos y jurisdiccionales para los efectos de poder demostrar, porque el que nada debe, nada teme, como lo dijo el licenciado Reyes, pero no se ha querido conformar. He querido proponer la Comisión Nacional para el Control y la Fiscalización de la Reforma del Sistema de Justicia y no se ha hecho eco. El 16 de abril propuse la creación del Consejo Judicial de Oposiciones para que lo integren las 4 facultades de Derecho y el Colegio de Abogados para que sean ellos los que examinen a los jueces y a los para candidatos. hacer burocracia, organismos y bluff. Desde primer año es que ya eras maestro, hombre. No es así, Paco. Sí. Lo que sucede es que ustedes lo que tienen son intereses políticos y ustedes lo que tienen, lógicamente, es el deseo de inhabilitarme, pero tengan la seguridad, no tuve ni tengo la menor intención de ser candidato de nada. ¿Para qué? Y por lo tanto, lo que están buscando ustedes es a base de calumnias, a base de mentiras, a base de afirmaciones que no prueban. Prensa Libre lo dijo recientemente.
A Juan José Rodil se le acusa de muchas cosas, dijo el editorial, se le acusa de todo, pero no se prueba nada. En última instancia, si no han sido otras personas, yo lo invito a usted, licenciado Reyes, yo invito al licenciado Gutiérrez y aquí al respetable sindicalista, que por qué no aceptan integrar la comisión de investigación que va a tener acceso a todos nuestros documentos para los efectos de que se pueda establecer la realidad. Qué buena invitación, porque yo te la voy a aceptar de otra forma. Yo te invito a ti que escuches el clamor de la población y que por primera vez en tu vida te bajes del trono y renuncies, y que desde abajo demuestres de que tú eres una persona íntegra. Paco, es que yo no tengo el puesto que tengo porque me lo regalaron, sino porque constitucionalmente Lógico, no llegué te lo a él. regalaron. Y por lo tanto, para los efectos de respetar la Constitución, el clamor popular responde cuando existe un rompimiento constitucional. Yo de lo que estoy perfectamente de acuerdo es de lo que siglo XXI ha señalado. ¿Quieren hacer un referéndum popular? Hagámoslo. Hemos hecho propuestas concretas para la depuración, hagámoslas. Pero seamos serios y no simple y sencillamente hagamos una cacería de brujas y tus enemistades personales en contra mía del pasado las quieres ahora simple y sencillamente convertir Tal vez en una venganza. señores, yo quisiera darle la oportunidad al señor Carlos Álvarez de que pueda dar su opinión y después yo quisiera insistir en que usted nos responda que si esa cacería de brujas fuera así, pareciera ser que usted tiene varios millones de guatemaltecos atrás de su renuncia. Y eso va a ser interesante que nos cuente quién está a favor suyo. Señor Álvarez, por favor, ahora sí, le damos todo el micrófono. Que merecen los miembros aquí de este foro. El pueblo puede juzgar desde este foro la forma en cómo se plantean y se prejuzgan los comportamientos de cada uno de los políticos, entendiendo de cada uno desde sus puntos de vista. Creo que el ciudadano común y corriente lo único que espera realmente es que si de acuerdo a la conformación de un verdadero Estado es y nada menos que para el establecimiento de un sistema de protección de valores básicos del propio ciudadano. Mas, sin embargo, en Guatemala existe un origen que ha venido en detrimento de cada uno de los organismos del Estado y pensemos en estos momentos de las actuales coyunturas y crisis que ha vivido el país en estos meses. Y precisamente ante eso es que el pueblo de Guatemala ya está cansado realmente de escuchar las formas como muchos quieren venir a resguardar intereses criados con un orden definitivamente que conduce a dar por el traste los valores básicos del ciudadano. En ese sentido, nosotros creemos que es importante que se tenga muy entendido y comprendido que el poder radica en el pueblo y no en nadie en particular, y que es importante la independencia de poderes, es cierto, pero tampoco nadie se puede abrogar la concentración de esos poderes para sí mismos. Es muy importante hablar también de la lucha política que se ha generado en el sistema guatemalteco. Desgraciadamente nosotros hemos tenido un concepto que ya en Guatemala los políticos tradicionales deben ya desaparecer del mapa político del país. Le han hecho mucho daño, desde el punto de vista general, y me quiero concretizar posteriormente a lo del organismo judicial. La lucha política en la forma en cómo se ha venido dando ha generado, precisamente en la forma en cómo se generan las elecciones a determinados funcionarios, ha generado la desconfianza realmente en la forma en cómo se nombre o lleguen a optar por puestos públicos o en determinados sectores de poder. En ese sentido, lo único que falta en nuestro medio es que cambie realmente esa postura política, que lo único que ha venido a dar es desconfianza en el sistema, en este caso, de la administración de justicia. Y en ese sentido, esa desconfianza se traduce en que realmente, ahorita, el pueblo de Guatemala ha considerado que no existe legitimidad ni credibilidad hasta ahorita en dos organismos esenciales, como es el Congreso y es la Corte Suprema de Justicia. Hay mala administración de justicia. Entonces, tocaba anteriormente los orígenes de la lucha política interna que se da, porque esto viene a dar realmente los resultados que ahora se ven dentro de la forma en cómo se conduce uno de los poderes como es la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ya es tiempo de que también se respete el sentir de la ciudadanía en general. Y precisamente en los sindicatos nos hemos constituido... ¿Según usted el sentir de la ciudadanía? Es precisamente que ahorita se dé un saneamiento y una reestructuración total dentro de la Corte Suprema de Justicia. Usted habla de la renuncia... Que se pida la renuncia.
Se ha pedido, nosotros hemos ido y hemos avalado la solicitud de renuncias de los que se encuentran ahorita actualmente dentro de la Corte Suprema de Justicia. Creemos nosotros que somos responsables de conducir en buena mente, y lo decía el licenciado Reyes, yo creo que debemos de dejar que pase y debemos de renunciar si en todo caso hacemos daño en el actual momento a un proceso. Y recuerden bien que la Corte Suprema de Justicia es algo muy elemental para hablar de un verdadero proceso democrático del país, porque en la Corte Suprema de Justicia recae realmente lo que es verdaderamente el respeto al imperio de la ley. Y en ese sentido se han venido tergiversando el accionar, y hay históricamente la forma en cómo ustedes lo han tocado anteriormente, la forma en cómo realmente se ha venido administrando la justicia. En el caso de las organizaciones populares y en el caso del sector sindical, definitivamente sí tenemos un punto de vista de la forma de administración de justicia. Tenemos que ir a un corte en este momento y cuando regresemos le vamos a dar la oportunidad al licenciado Rodil de que reaccione un poco a esto y trata de seguir con esta discusión, recordando por sobre todo que queremos mantenernos en la discusión institucional, no personal. Esa es la idea de esta noche acá. Entendemos la posición difícil por la que está atravesando el organismo judicial. Creo que habemos muchos que no quisiéramos estar en esa posición, pero por sobre todo debe ser la institución la que se salve en este caso y mantener la prestancia, el respeto, la credibilidad que debe tener una institución como esta. Así que vamos a regresar después de un corte comercial y volvemos con nuestra discusión esta noche sobre la depuración del organismo judicial. Seguimos esta noche en Libre Encuentro con la depuración del organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. Señores, hace un momento estábamos escuchando a don Carlos Álvarez más o menos fijar la posición del sector que él representa en lo que respecta al tema de la justicia, la forma en que se maneja en Guatemala y la necesidad de un cambio, e incluía la posición de más o menos lo que es reflejo de lo que le llaman hoy en día el clamor popular respecto a la depuración de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial. Yo aprovecharía, licenciado Rodil, para volverle a plantear una pregunta que le hicimos. ¿Quién está con usted? Y a eso le agregaría un comentario del cual teníamos información hace algunos días, pero que ya salió ayer publicado en algún matutino, respecto a que se le acusa de estar manipulando políticamente para conseguir apoyo de jueces y magistrados en el interior del país, pidiendo firmas en un documento en blanco, amenazando que si no se firma ese documento, los juzgados podrían ser cerrados y toda esta gente perder su trabajo. Esto fue denunciado por gente del organismo judicial. O sea, en un extremo podría verse que ni ellos están con usted. Eso fue denunciado y también contradicho el día de hoy por otro sector. Es que lógicamente aquí lo que se están jugando son no de nuestra parte, sino aparte de nuestros puntos de vista, facciones de orden político. Nosotros estamos dispuestos a someternos a una acción pública imparcial que pueda conocer todos nuestros actos. Estamos dispuestos a continuar con las medidas concretas que sirvan para depurar y sanear el organismo judicial. Eso no lo incluye a usted. Pero si proponer un Consejo Nacional para que él haga las oposiciones y escoja a los jueces, integrado por las 4 facultades de Derecho y el Colegio de Abogados, no es algo imparcial para mejorar la administración de justicia, en el momento en que a mí se me pide la renuncia, yo como ciudadano exijo primero que se demuestre concretamente o la comisión de delito o actos específicos. Se habló acá de politización. Hablemos de casos concretos de en dónde, cuándo se ha politizado, porque afirmaciones, caballeros, se pueden hacer muchas. Si hay corrupción, hay corruptos y hay corruptores. Yo voy a poner un ejemplo necesitaría que habláramos de factores concretos. En 30 segundos. 1. Si hay corrupción en las aduanas, es porque hay personas particulares o porque hay hombres de empresa que pagan mordidas para que sus productos entren libres de impuestos fraudulentamente. Si hay corrupción en finanzas, es porque hay personas particulares o hombres de empresas que pagan mordidas en finanzas para no pagar sus impuestos. Y si hay corrupción en la torre de tribunales y los jueces y los magistrados de la Corte de Apelaciones son totalmente independientes de la Corte, es porque hay abogados y hombres de empresa y personas que pagan mordidas para conseguir favores específicos para ellos. Sí, ese es un Rodil, problema que viene de hace 40 años y que nosotros precisamente hemos venido a trabajar. Y usted no ha logrado resolverlo ni ha logrado agarrar a todos esos corruptos que han corrompido el sistema. Yo fui, sí, licenciado.
Nosotros No se hemos sabe. declarado más de 16 antejuicios en contra de potenciales jueces corruptos con lugar, lo que es más que los últimos 40 años. Hemos mandado más narcotraficantes extraditados que durante los últimos 40 años. Y esas han son sido realidades éxitos y logros de la concretas. embajada americana, en todo caso, que Bueno, no ha esa es manejado. una opinión suya, no es una realidad. Son O los hechos antejuicios concretos. contra los jueces también son un logro de la embajada americana. ¿Por qué no regresamos un poco al tema central de esta noche, licenciado? Y yo le quisiera preguntar algo que es muy delicado. Si usted dice que como ciudadano exige ciertas circunstancias para que en un momento dado usted renunciara, ¿a usted no le parece suficiente la cantidad de sectores de Guatemala que están pidiendo su renuncia y la necesidad de depuración para que la cosa camine mejor? Mire, precisamente eso lo único que demuestra es una campaña negra específica en contra de mi persona y los magistrados de la Corte Pero Suprema de tendría Justicia. que ser demasiado porque negra para que se logre la coordinar esencia tanta del fuerza. Estado de Derecho, la esencia del Estado de Derecho es que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en Si no juicio se le está legal. condenando. Bueno, Se le entonces, está pidiendo su renuncia, nada más. básicamente, entonces yo pido que se me indique por qué. Porque aparecen Porque el ser... pueblo ya no lo quiere. Yo he platicado ¿Podríamos ponerlo así? con diferentes entidades de las que públicamente han señalado esos aspectos y en privado señalan de que la cuestión no es así. Yo por eso creo que siglo XXI, del cual cree usted tiene alguna ligazón. Ninguna en podría- absoluta, y lo he bueno, aclarado en más de una oportunidad. entonces, y siglo se lo había XXI repetido antes está de que empezara proponiendo, este programa. siglo XXI está proponiendo precisamente que se haga un plebiscito nacional. Eso no se puede hacer en forma rápida, que se haga. Ahora, nosotros recibimos un mandato constitucional, nosotros nos sometimos a la Constitución y yo necesito 6 años para demostrar que mi trabajo puede llegar adelante. Para ello estoy pidiendo inclusive anteayer a España, a Estados Unidos, y nuevamente a los sectores nacionales, que conformemos una comisión nacional que sea la que Licenciado Rodil, fiscalice el usted desarrollo de nuestros ya mencionó fondos. eso 3 veces, licenciado. Pero no me quieren Yo dar la quisiera oportunidad de yo hacerlo. quisiera, pero la gente Perdón. no quiere formar esa comisión. Discúlpeme. Yo quisiera dar la oportunidad al licenciado Reyes, ahora que no ha hablado. Y nada más, antes de darle la palabra al licenciado Reyes, sí insisto en hacer la pregunta fundamental. Si esos grandes sectores de la población guatemalteca que piden su renuncia, que es una gran parte del pueblo, y que es obvio, está en los medios de comunicación, eso nadie lo está inventando, ni nadie creo que sea capaz de coordinar un esfuerzo como ese. Licenciado, yo he Si estado en eso más no de es suficiente, 150 municipios si eso del no es interior de la suficiente, República. Discúlpeme, durante las licenciado, últimas pero semanas. realmente se está volviendo aquí en una situación en la cual la única persona que puede hablar es Juan José. Mire, una manera muy normal, Juan José fue educado en el Javier, fue un gran orador que ganó a nivel latinoamericano diferentes premios, y él sabe que una manera de descalificar a la persona que está en contra de la posición que uno tiene es decir, él tiene enemistad conmigo. Yo aclaro que no tengo ninguna enemistad con él, que yo lo he criticado y lo voy a seguir criticando, sí, y le voy a decir concretamente por qué. Cuando se produjo el golpe, ¿cuál fue el organismo que de último se manifestó y más tibiamente se manifestó? Aquí están los documentos. Y usted puede comprobar que el último organismo que se manifestó fue la Corte. Eso es falso, Paco. Discúlpeme, ahí Eso es están las falso. fechas. Eso es falso. Ahí están las fechas. Eso es falso. Así es la forma de alegar El de él. día Ahí 26, están las fechas. el día 26. la Y la hora. Corte de Constitucional el 25. Los partidos políticos el 25. Los sectores civiles el día 25. Y Bueno, aquí están los nosotros manifiestos. Nos manifestamos el 26 a las 9 de la mañana con un manifiesto que publicó La Hora. En lo Yo que no se te decía, interrumpo lo a que ti, otros tú callan. escucha. Es que También. estás diciendo Aprende a mentiras. escuchar. No, aquí están los documentos y se los voy a dejar. Bueno, segundo, ¿quién fue el único de los presidentes de los organismos que se montó a un avión y se fue a Guatemala? Eso es un pésimo indicio. ¿Quién fue el único presidente de los organismos que llegó con Gustavo Espina, que es un hombre de buena fe y que no tenía por qué conocer su inhabilitación al haber, de conformidad con la Constitución, ser corresponsable? Fue Juan José Rodil, y de eso hay un montón de testigos. Pero eso tiene explicaciones muy Sí, claras. claro, ya la sé, vas a decir de que Tiene él no explicaciones había muy sido claras. juzgado. No, primero cuando yo... No, yo estoy aclarando, discúlpame, Juan José. Pero Yo no me estoy están aclarando, dando por, me no están tengo haciendo acusaciones y enemistad. no me están dando Ahora, oportunidad de defenderme de la ellas. otra cosa, Están midiendo el tiempo. la de otra cuánto está cosa hablando cada que quien, o sea, tenemos que ver es, yo considero un acto de corrupción que el candidato a presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la Corte Suprema de Justicia le haya enviado a cada diputado una canasta de 3,000 quetzales más o menos. Es falso. Es falso. Por escrito se la devolví, aquí Es tengo la falso. carta y también se la voy a 3,000 dejar. quetzales es falso. No es Costó falso, él lo admitió 125 públicamente ante la quetzales. prensa.
125 125 quetzales, una canasta de este tamaño. Él admitió que había gastado 36,000 quetzales ante la prensa y ante todos los y no diputados. solo por las canastas, sino con todos los regalos que le mandamos a cada uno de los Bueno, juzgados. ¿usted no le para que parece celebraran, corrupción para que esté celebra? mandando el ¿Cómo que presidente corrupción? 36,000 quetzales, ¿cómo se llama?, de regalos para congraciarse la voluntad? Dinero de un pueblo pobre. ¿Es correcto eso, licenciado Roel? Bueno, básicamente nosotros teníamos un presupuesto. Enviamos 400 cajas a todos los tribunales para la celebración de Navidad y enviamos efectivamente una canasta a cada diputado. cree que nos Tengo estamos los costos, perdiendo pero es que en- el licenciado en me está detalles planteando, me ha verdaderamente disparado, terribles. una serie de factores y no yo me le deja quisiera dar contestar. un momento la Eso es palabra. demagogia Algo simple y muy- sencillamente. Quiero manifestar algo muy Demagogia es la concreto. tuya. Aparte de Y no sos la mi forma enemigo, qué en barbaridad. cómo se quieren proteger Falsedad. intereses y que queda en vista pública, esto es lo que juzgamos nosotros realmente dentro de los planteamientos de cada uno de los funcionarios. Y en este problema ahorita lo que sí es permeable es la crisis realmente de la administración de justicia. Es una crisis donde hay un faltante de un sistema jurídico permeable y en donde solo se dan reformismos para lograrlo. Debe contar realmente en ese sentido, es como nosotros juzgamos la situación actual. Si bien es cierto, como lo decía anteriormente, no debemos de atacar directamente a personalidades, es a instituciones a las que estamos atacando. Nosotros precisamente insistimos en que actualmente existe una mala administración de justicia y eso genera realmente una grave crisis de administración de justicia social. En ese sentido, por eso anteriormente manifestaba de que aquí es donde se demuestra realmente y es donde se truncan las aspiraciones de un pueblo que quiere realmente iniciar nuevamente, después de haber retrocedido 8 años ante el golpe de Serrano, en el sentido de caer nuevamente en situaciones anteriores. Y lo que bien decían los señores que se contradecían aquí, en el sentido de que se da un aspecto de corrupción, es lo que yo me refería anteriormente de a la ilegitimidad actualmente de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, al hablarse de una trinca política que no es más que conducir a buscar cuota de poder para satisfacer intenciones políticas que no conducen a mejorar las condiciones de vida del ciudadano y del pueblo guatemalteco. Esto es lo que a nosotros nos induce totalmente a pedir de que los señores que se encuentran dentro de la Corte Suprema de Justicia renuncien y permitan nuevamente que renazca en esta oportunidad, que el sector civil ha tenido un papel primordial y ha jugado un papel preponderante dentro de este momento coyuntural político del país, se permita que también nosotros seamos suficientemente capaces de decir de la forma en cómo deben de nuevamente de administrarse una verdadera justicia que sea con equidad dentro de las distintas expresiones a nivel nacional. Recordemos que si hay una mala administración de justicia, por ende, contrae una generación de violencia dentro de la convivencia social guatemalteca. Y eso es lo que nosotros realmente no queremos permitir ya, que no se genere más violencia en Guatemala, a falta de una administración. La mala administración de justicia viene de ayer o de hace 40 años, de los gobiernos precisamente a eso autoritarios. quiero llegar. A mí me gustaría... Se culmina actualmente en la administración de justicia actual, Sí. una serie de situaciones que viven, pero es el momento de renovarlo. Y alguien- Pongamos de nuestra parte como buenos guatemaltecos. Pero nosotros no ya hicimos permitiendo una que le propuesta. Y alguien tiene que 180 empezar a días cambiar esta permite una realidad, renovación ¿verdad? absoluta. Correcto. Fíjese que hay un licenciado, Juan Carlos Solís Oliva, a quien no tengo el gusto de conocer, quien hace un resumen muy interesante y creo muy objetivo de su trayectoria en la Corte. Y él empieza diciendo que su presidencia en la Corte nace de una negociación política, de lo cual se ha dicho mucho públicamente, y también hace un balance con puntualicemos. cosas positivas y Nace negativas. de una negociación basada en las Eh, reglas mire, que manda la Constitución, Sí, licenciado. probablemente, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones ahí y el pueblo pues tiene una percepción que al final tal vez no es la verdad, pero es lo que el pueblo siente y al final eso es lo más importante, ¿verdad? Él hace un balance de cosas positivas y por eso las voy a decir. Él dice que dentro de las cosas positivas, la creación de varios juzgados de paz en el interior del país fue sin duda un gran hit de parte suya. Sí, hemos creado ya Y de ahí prácticamente 100. dice él que lástima que él mismo, o sea usted, lo haya empañado con una exagerada campaña publicitaria, cuando realmente no era el punto, sino la acción lo que valía. También él menciona algunos distinguidos licenciados o abogados que han formado o están ocupando alguna posición, que es gente honorable.
Y luego, pues lamentablemente la lista de cosas negativas que él pone es más larga y yo la resumo en 30 segundos. Él habla, por ejemplo, el asunto de la rotación de jueces y magistrados y que con eso se manipulaban muchos casos, ejemplo Milton Cerezo. Él habla de que fueron tan constantes sus viajes y han sido tan constantes sus viajes que usted pasa menos de un 25% al cargo de su puesto, que creó un pequeño ejército armado. Estoy hablando de percepciones, ¿verdad? Que es muy generalizada esa percepción y que algo han dado mal ahí con su posición. Habla de los millones de las campañas publicitarias, el ejército femenino, que ya lo comentamos, lo cual pues es interesante, su relación con jueces y magistrados, habla de que el grado de politización del Poder Judicial, otro personaje más que lo dice, etcétera, y de ahí habla de dos eventos que sí, él los habla como profundos, problemáticos. Uno fue el apoyo a Espina Salguero, que en un momento dado usted, para salvar su puesto, según se comenta en los medios de comunicación, usted apoyó a Espina para que él se quedara como presidente, y luego la famosa ley Rodil, donde la ley... Licenciado, solo para terminar, que se hace sobre ese tema y tengo derecho a aclararlo. Sí, y yo le voy a dar tiempo para aclararlo. Nada más termino con 2 puntos. La ley Rodil, que fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad, el Colegio de Abogados, etcétera, etcétera, donde obviamente usted quería arrogarse poderes, dicen, absolutos en el manejo de la justicia, lo cual es muy peligroso. Obviamente, estas son cosas muy delicadas que lo llevan a usted a una situación y a la pregunta que quiero hacerle. El caso de Rigoberta Menchú, cuando usted fue ministro de Gobernación del gobierno de Vinicio Cerezo, pues ordenó su captura, una humillación para ella y el señor Castillo. Es falso. Y bueno, ella lo cuenta, ella me lo contó a mí. Es decir, y yo luego, no era juez, yo no podía ordenar su captura. Bueno, fue pero un juez de la administración anterior. Usted dio la orden de que eso sucediera, habría que buscar los términos legales. Entonces, ¿quiere decir usted que yo podía darle órdenes al licenciado Vázquez Martínez, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Mire, eso lo dice ella, y creo que las pruebas ¿usted están. lo cree? Usted era ministro de Gobernación y fueron policías los que la conducieron a ella a algún cuerpo donde se le una cuestionó. orden de un tribunal, Así es, de una que corte usted mejor que nadie presidía sabe un eminente de dónde ciudadano. viene. Luego el apoyo a Espina, etcétera, lo ponen a usted en una situación por lo que le quiero preguntar esto. ¿Tiene usted que pasar tanto tiempo defendiendo todas las críticas, ataques justas o injustas? Hay que reconocerlo, porque puedan haber muchas campañas negras dentro de una maraña gigantesca de una conspiración en su contra o alguna cosa similar, pero tiene usted que pasar tanto tiempo defendiéndose, aclarando, etcétera. ¿Le queda tiempo para impartir justicia, licenciado? Mire, licenciado, con excepción de la amable invitación que he atendido, yo me dedico mi tiempo a trabajar y prácticamente no me he dedicado a defenderme, simple y sencillamente me he dedicado a continuar trabajando, pero sí quisiera que se me dé la oportunidad, como usted ofreció, de señalar 2 cosas. Las propuestas de la ley Rodil, así llamada, provienen de una serie de propuestas que hizo la reunión de presidentes de Cortes Supremas de la América Latina reunidas en Costa Rica a instancias del BID hace 4 meses, que plantearon que era necesario que las Cortes Supremas de Justicia se dedicaran estrictamente a impartir justicia y que fueran las presidencias las que se dedicaran a desarrollar la administración. Básicamente es pues una recomendación de esa reunión de presidentes latinoamericanos de Cortes Supremas y del Consejo Superior Centroamericano. No fue una idea que me salió de mis pistolas. En cuanto al caso de Espina, lo único que yo hice fue manifestar un criterio como abogado que sostengo. Cuando se repuso el orden constitucional, ya no había presidente porque éste había abandonado el cargo, pero había un vicepresidente que no había abandonado el cargo y que no había renunciado. Y este señor tenía derecho de antejuicio, tenía derecho incluso de tomar la presidencia, un antejuicio declarado con lugar, ser suspendido en el cargo y al ser suspendido en el cargo ser juzgado, y cuando fuera declarado culpable en un juicio legal, podía ser separado de su cargo. Porque yo sostengo que independientemente de eso, lo que sí es cierto es que en el momento histórico específico, cuando el ciudadano Espina se dio cuenta de que primero iba a asumir, segundo iba a declarársele con lugar a un antejuicio y tercero iba a ser sujeto de un juicio durante muchos meses, iba a crear un vacío de poder y él, en base de esa situación, decidió libremente renunciar, que es en mi criterio lo que viabilizó que tengamos hoy el flamante presidente que tenemos. A pesar de que sí hubo testigos presentes que afirman que usted lo apoyó para que se quedara, no para que fuera juzgado. Bueno, mire, habían miembros de la Instancia Nacional de Consenso reunidos con él previamente a que me reuniera. Yo lo único que hice fue hacerle una explicación específica. La reunión real con él fue a invitación del mando del Ejército en la Casa Crema al día siguiente, en el que estuve como testigo de honor 9 horas, en la cual yo le expliqué nuevamente la situación jurídica de él, la situación de lo que podría pasar en mi criterio con antejuicios, con juicios, el vacío que se podría realizar, y en base de eso él decidió renunciar. Ese es un criterio que yo sostengo como abogado y que aun cuando algunos con cierto cinismo lo han señalado, es el derecho de emitir mi libre opinión en relación ciudadana de ese tema. La tiene.
Licenciado Reyes, usted quería opinar algo al respecto. Y yo sigo nada más planteando la pregunta al licenciado Rodil para que más adelante nos la conteste. ¿Quién está con usted para que usted permanezca como presidente del organismo judicial, para que la vaya pensando, porque creo que el pueblo necesita escuchar eso? ¿La contesto o primero habla el Le damos licenciado oportunidad al Reyes? licenciado Reyes para... Qué tristeza escuchar que viene un organismo internacional y da una recomendación y con toda humildad, la persona menos humilde que yo conozco acepta eso y lo convierte en una iniciativa de ley que de una manera increíble le concentra grandes poderes. Aquí está el recurso de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados que tacha esa iniciativa de inconstitucional. Si el presidente de la Corte se precia de ser tan buen abogado que puede pasar 9 horas dándole consejos a Gustavo Espina de por qué él debe de evitar ciertos problemas, ¿por qué no se tomó a sí mismo un par de horas para darse cuenta que su iniciativa violaba la Constitución, que él se concentraba poderes enormes, como por ejemplo, ser el órgano de ejecución del presupuesto del organismo judicial, cuidar de la adecuada programación y realización de inversión de sus recursos financieros? ¿Para qué? ¿Para pintar el edificio de la Corte con 4 millones? Es falso. No costó 4 millones de quetzales, costó 14 quetzales el metro cuadrado y no llega a 650,000 quetzales el contrato, licenciado. En todo caso, hablemos con la verdad. en Lo que usted todo está diciendo es falso. Yo dije, ¿para qué? Es una interrogante, yo no hice una afirmación, licenciado. Aprenda un poco a escuchar a los demás. Usted normalmente solo se escucha a sí mismo. Es que usted está actuando y de ese mala es el fe, problema licenciado. suyo, Está de actuando que no de quiere mala escuchar fe. el clamor del pueblo. A mí cuando el pueblo me requirió que presentara mi renuncia, ya la presenté. Pero eso es una burla porque no la presentó la Junta Directiva del Congreso de la Discúlpeme, República. yo la presenté en depósito y usted sabe lo que es la figura de depósito ante la instancia que lo requirió. ¿Por qué no hace usted lo mismo? ¿Por qué no la presenta en depósito? ¿Por qué no por una vez en su vida piensa en el pueblo? Seamos serios. Pues siendo serios, Seamos entonces, ¿qué agarra usted? Que la ley Rodil, como la denominó él, no yo, contiene una concentración de poderes que violan la Constitución. Pero ahí sí no le preocupó, además. ahí sí no le preocupó, ¿verdad? Eso está en discusión y por la vía correcta, que es a través del órgano constitucional que debe dirimirlo. Es la forma adecuada de dirimir El hecho que esté en controversias. discusión no quiere decir que no sea cierto. Tratando de ver esta situación, a nosotros también nos llama mucho la atención y qué lamentable es que un organismo internacional, sin haber hecho un análisis de las coyunturas que vive el país políticamente hablando como un Estado en vías de desarrollo, se quieran generar leyes que posiblemente sean aplicables dentro de países que realmente son democráticos, pero en un país nuestro que está dentro de un proceso hacia la democracia, es lamentable que se absorban ciertas leyes, se absorban ciertos consejos de legislar cuando el interés únicamente se plasma dentro de la propia forma de legislar, de concentrar poderes y de actuar anticonstitucionalmente dentro de ese punto de vista. Todos esos aspectos hay que analizarlos previamente, detenidamente, para saber poder legislar. Nosotros observamos dentro de nuestra capacidad que tenemos de percibir la forma de comportamiento de algunos funcionarios, y en este caso pues deja mucho que desear que se quiera absorber determinadas recomendaciones para hacer una concentración de poder cuando la misma Constitución de la Política de la República de Guatemala plasma la forma en cómo deben darse ciertas acciones de las cuales fueron reformadas, de lo que bien dice el licenciado Rodil, ley Rodiles, que ahorita actualmente para nosotros eso lo hemos interpretado así, es querer concentrar poderes en una persona. Es querer hacer una depuración si se habla de una administrativa. colegialización en ese sentido, creemos que no es el momento adecuado para poderlo aplicar en Guatemala. Eso generará corrupción definitivamente. Y no lo digo en el aspecto puramente que usted esté actualmente, sino que lo digo en el aspecto futuro de otros presidentes de la Corte. Bueno, pero hay un procedimiento legal establecido frente a la Corte de Constitucionalidad. Definitivamente, pero ¿cuál fue el interés y la inspiración desde el momento en que la recomendación de la reunión de presidentes de Corte Suprema otra de las de situaciones América Latina? Que Nos va dentro quedando... del juego político que se da, y en alguna medida de algunos también, porque aquí habría que verlo, de diputados, y precisamente eso nosotros lo hemos analizado, quiénes fueron estos diputados que avalaron y aceptaron
que entrara una ley en ese sentido. Pues, hablando de nosotros diputados, y como nos quedan pocos minutos, yo quisiera insistir en la pregunta de quién está con el licenciado Rodil. Se ha publicado en varios medios de que los personajes que lo apoyan son Reyes Ixcamey, por ejemplo, diputado Chinchilla Vega, diputado Aragón Quiñones y otros de la democracia cristiana, la UCN, diputados fuertemente repudiados por la población. ¿Qué mensaje se estaría dando al pueblo con ese tipo de apoyos? Que si bien no es de que estén públicamente dando su apoyo, pues todos sabemos muy bien cómo ha logrado usted manejar algunas cosas dentro del Congreso. Mi mensaje es muy sencillo. Mi mensaje es manejar las cosas en casa de cristal. Hemos hecho propuestas para que distintos sectores ciudadanos representativos puedan conocer y fiscalizar nuestro trabajo. Si conocido y fiscalizado nuestro trabajo se considera que es inadecuado, entonces habremos con mucho gusto de renunciar. Pero simple y sencillamente, ¿no podría ser esa una serie trampa de grupos de poder que lo que quieren es ganar espacio político que no han ganado de otra manera, o espacio jurídico que no han ganado de otra manera, porque yo gané una elección constitucional en el Congreso de la República. ¿Usted no se atrevería a reconocer en un momento dado que usted ya perdió, si bien ganó ese espacio en un momento que ya lo perdió y que el pueblo ya no lo quiere y que pide su renuncia? ¿Usted no consideraría en algún momento esa posibilidad? Yo creo que hay mecanismos constitucionales. No, pero aquí no se trata de ley, licenciado, aquí se trata de legitimidad. El pueblo de Guatemala son 10 millones de habitantes. Yo he visitado más de 150 municipios de la República recientemente y ni uno solo de ellos me ha manifestado su deseo de que renuncie. Pues el licenciado, tal vez lo han llevado al lugar equivocado. Creo que Huehuetenango, los medios de Quiché, comunicación, San Marcos, áreas indígenas, han reflejado todos los representantes en la instancia nacional de consenso han sido muy claros en la necesidad de depuración y renuncia de funcionarios en diferentes organismos. Lamentablemente está usted en una posición difícil en este momento. Y sí, yo le preguntaría, como para ir terminando, si usted sigue sintiendo esa presión popular, porque eso es lo que es y hay que reconocerlo, pidiendo su renuncia, ¿no lo consideraría en algún momento como necesario, o sea, tal vez sacrificar algo en lo personal, pero por el bien del país? ¿No cree que amerita el caso? Cuando eso se planteara en una forma seria y no en una cacería de brujas, sí. Pero francamente, ante planteamientos de lobos disfrazados de corderos, en donde lo único que buscan es simple y sencillamente adquirir espacios políticos de poder y control, francamente no estoy de acuerdo. Licenciado Reyes. Mire, el licenciado Rodil ha sido acusado por el expresidente Serrano y consta en una declaración formal hecha ante la OEA. Yo le pediría a usted y al licenciado Rodil que pidan esa declaración ante la OEA y que en vista que él ha sido acusado de corrupción y de otra serie de delitos por un ciudadano que ahora ya no goza de antejuicio, ¿por qué él no se querella? Él está pidiendo que le prueben. Bueno, allá hay un hombre que le dio al organismo de más credibilidad en América Latina una declaración formal. Pida la certificación de esa declaración y en base a eso se querella. Usted es abogado y usted sabe que él está exilado en Panamá y que no van a concederle extradición. Cualquier querella que yo plantee en Guatemala no va a tener ningún efecto más que un show. El problema es que usted desvirtúe lo que alguien que en ese momento era el presidente de la República, aunque hubiera roto el orden constitucional, le dijo al organismo Mi querido licenciado, más importante. Usted sabe que el que afirma está obligado a aprobar. Eso se aprende en primer año de la Facultad de Leyes. También tal vez también creo que es meritorio, licenciado Rodil, de todas decir maneras, que voluntariamente, en vista de que no se ha aceptado la comisión, yo efectivamente, por los medios de prensa que me quieran dar espacio, voy a hacer las aclaraciones numerales, una por una específicamente. Lamentablemente hemos llegado al final del programa y así como usted, licenciado Rodil, dijo, las cosas que hay que aprender desde el primer año de la universidad, también hay que aprender que la corrupción lamentablemente no deja huellas o son muy difíciles de encontrar y eso complica la impartición de justicia y en ese caso pues lo consideramos porque a usted le hubiera tocado o le tocaría o le estaría tocando el hacer esa función. Yo lamento mucho realmente que este programa no se hubiera dedicado a platicar de los pasos positivos que se podrían estar dando en la impartición de justicia en nuestro país y de cómo ir siendo cada vez una nación con menos impunidad, con más respeto a los derechos humanos y con más justicia, que pudiera darnos la oportunidad de ir construyendo un país cada vez más digno y del que nos sintamos más orgullosos todos los chapines. Yo quiero agradecerle su presencia esta noche en Libre Encuentro y nos seguiremos viendo en el andar de la vida y con ustedes regresamos el próximo domingo y agradecemos el habernos recibido en su casa esta noche. Muchas gracias.
México.